La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. La Nueva FM 94.7 presenta Me queda claro, reflexión, análisis y crítica con los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luego de unas inmerecidas vacaciones, pero necesarias, estamos aquí con todas las pilas puestas, con todos los bríos, con toda la energía, para reiniciar este trabajo esplendoroso que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el periodismo, con el ejercicio de la crítica, el análisis, la información, el periodismo de opinión. Saludo con mucho gusto y con mucho respeto a toda la radioaudiencia de la 94.7 de la Nueva FM, con quienes pues ya tenemos algunos meses de estar aquí en la brega, junto con mi compañero y amigo Alfonso Carbonell Chávez, quien se habrá de incorporar en los próximos días también, pues gozando de unos días de asueto muy merecidos, luego de pues mucho trabajo, intensa actividad. Y regresamos con un cúmulo de noticias interesantes. Le voy a dar a conocer a usted, como ya es menester, como es costumbre en este programa, cuál es la nota que pues ha prevalecido en los rotativos, en los medios impresos esta mañana en la capital y las principales ciudades del estado de Chiapas. Mire usted, esta información que tiene que ver con el deporte, pues acapara la atención del periódico Cuarto Poder. Adiós Benítez, nacido en 1986 y quien falleció de una manera sorpresiva, lamentable, un infarto que fulminante para este atleta ecuatoriano que pues ya en el fútbol mexicano había lucido muchísimo y pues obtuvo por tercera ocasión consecutiva el título de goleo. Y pues bueno, ya en el fútbol de Qatar, de repente pues nos enteramos ayer de esta lamentable noticia del fallecimiento de Chucho Benítez, quien jugó para diferentes equipos, claro, brillando en el equipo de las Águilas de la América. El periódico Noticias destaca hoy sí al desarrollo, pero al desarrollo sustentable. Esto en una declaración del gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello. El periódico El Diario de Chiapas pues tiene un par de notas que se destacan y que tienen que ver algunas con lo que habremos de platicar hoy. Chiapas y Conavio firman convenio para el desarrollo mediante el uso sustentable de la biodiversidad. Hay otra nota que me llama la atención, un saludo de el secretario de gobierno. Ya le he platicado bastante, Eduardo Ramírez Aguilar, que pues teje fino, que es un hombre que se incorporó recientemente al gabinete de Manuel Velasco Cuello, y pues parece ser que le están saliendo las cosas bien. Es un tipo de la cultura del esfuerzo, del talento, del trabajo, y esperemos que pues siga así, en esa misma actitud de no perder el piso, de seguir siendo el mismo Eduardo Ramírez al que conocimos hace muchísimo tiempo. Y pues bueno, el periódico Diario de Chiapas, de repente, en un cintillo de cabeza, así se llama en periodismo, condena unánime por la reaparición de Pablo Salazar en la política, con declaraciones muy fuertes de Florencio Madariaga Granados. Usted lo recordará, pues estuvo recluido y luego exonerado de todos los cargos que le habían inventado, tanto el fiscal de hierro en aquel entonces, Mariano Herranz Albati, claro, por instrucciones de este cobarde individuo de nombre Pablo Salazar Mendiguchía, de quien le estaré hablando en un rato más. Y como va a haber candel y va a haber suficiente que decir, lo invito a que sintonice a las 4 de la tarde el programa allá en el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Hoy nos reincorporamos a las 4 de la tarde en Palabra Libre, y también estaremos hablando de este sujeto detestable por donde quiera vérsele, este individuo que pues con un cinismo y una desfachatez hoy quiere regresar a los planos políticos luego de que fue un verdugo de la sociedad chiapaneca. Y llama la atención la desmemoria. No es posible que un partido político, como se llame el que sea, quiera darle cobijo a un sujeto de esta calaña, de esta baja estopa,
como lo es Pablo Salazar Mendiguchi. Ojalá me esté escuchando y quiera revirarme, porque lo reto y al debate que quiera. Este individuo, la verdad, no merece estar en política, no merece estar pisando suelo chiapaneco luego de tanto daño que causó a la sociedad chiapaneca. Pero bueno, de esto le hablaré un poquito más adelante. Esto es nada más para calentar tantito el programa, porque todavía estoy en las portadas de los periódicos, y vamos a hablar de este sujeto, de este individuo, de este falaz ciudadano, este dictadorzuelo, quien es un falsificador. Se demostró que tenía un título falso, con eso engañó a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde estuvo pues dando cátedras, imagínese usted, y luego con ese mismo título aspiró a la gubernatura del estado. Y hay muchos que consideran que pues el triunfo de Pablo fue muy merecido, pero se han olvidado de la cresta, esa creciente, esa ola que arrastró a Pablo Salazar al triunfo, y que fue ni más ni menos que el engaño también que tuvimos pensando que Vicente Fox podría ser un buen presidente. Y bueno, si algo se le puede reconocer nada más, que sacó al Partido Revolucionario Institucional de Los Pinos, pero pues bueno, a los panistas no les dilató mucho el gusto, y después de 12 años de descalabros, comenzados los 6 primeros con Fox y seguidos por 6 de Felipe Calderón Hinojosa, pues bueno, no hubo de otra. Vinieron las elecciones y la historia usted la conoce. Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, apoyado por el Partido Verde Ecologista Mexicano, es el nuevo presidente de este país. El Heraldo de Chiapas pactan trabajo coordinado para protección de la biodiversidad y los ecosistemas de Chiapas. El periódico Chiapas Hoy, con el apoyo de Conavio, se fortalecen las bases para el desarrollo sustentable en Chiapas. El Diario del Sur: desaparece el Consejo Estatal de Derechos Humanos, a volar biodiesel y ciudades rurales. En realidad, pues bueno, quedan, en el caso de ciudades rurales, un aparato burocrático que le estaba costando muchísimo dinero a este estado, y le estaba costando dinero a usted que paga impuestos, y pues queda reducido a 4 o 5 gentes ciudades rurales, ya nada más como algo que será una especie de emblema, algo para recordar, algo para el anecdotario. En realidad la política de la actual administración es el deporte. Ya no está en la agenda lo de entrarle este asunto para algunos negocios de las ciudades rurales. Hoy el tema fuerte, el tema que está impulsando el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, tiene que ver con la ecología y con el deporte. Esas son las grandes apuestas. Es un gobernador joven que tiene la mirada puesta primero en que las nuevas generaciones no se involucren en los temas que tienen que ver con la drogadicción, que los jóvenes sigan haciendo deporte, hagan deporte, y quienes están en una edad avanzada, y también los menores, y también involucrar a los jóvenes, se alejen de este fenómeno que ha golpeado al país y que lo tiene ubicado como el primer lugar en el mundo, y que se llama obesidad, y que le va a costar cualquier cantidad de millones de pesos a el erario público, pues generar condiciones para atender a todos los niños que van a tener diabetes y que van a padecer problemas de hipertensión arterial. Así es que pues esta apuesta que hace el gobernador del estado nos muestra que con esta decisión de desaparecer el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, que habrá de configurarse una nueva estructura, al parecer habrá 10 personas que estarán al frente de esta organización. Habremos de ver cuál será el método de selección, porque se necesita mucha solvencia moral, mucha calidad moral para estar al frente de un organismo de esta naturaleza. Lo que tiene que ver con el biodiesel se reduce, pues prácticamente era una vacilada lo que había, se reduce o desaparece, y lo que es ciudades rurales, pues queda una oficina para atender los asuntos, para contestar el teléfono, para la correspondencia mínima que habrá de llegar o habrá de hacerse. Hasta donde tenemos entendido, como 5 personas quedan nada más en el grueso aparato que fue creado para lo que fue una de las estructuras del gobierno anterior. Le apostó a juntar
a quienes vivían en diferentes comunidades y ahí crearon núcleos poblacionales dotándolos de alguna infraestructura que ha recibido muchísima crítica y que pues en su momento, pues bueno, los que hoy critican también aplaudieron mucho las decisiones de la anterior administración. Te mando un abrazo muy respetuoso, con todo mi afecto. Tú sabes cuánto se te quiere, mi querido amigo. Y pues el queridísimo Jairo aquí caminando por las oficinas de la 94.7, disculpen ustedes la interrupción, pero pues es una persona a quien se le tiene muchísimo aprecio y que es compañero de nosotros aquí en esta radiodifusora. Y pues bueno, así es que la cabeza del Diario del Sur, pues duro y a la cabeza, ya vio usted. Con apoyo de Cenabio se fortalecen las bases del desarrollo sustentable de Chiapas, esto lo dice el Gráfico del Sur en su nota principal, firman Chiapas y Conavio, también es la nota principal de La Voz del Norte. Péndulo, se fortalecen las bases del desarrollo sustentable, el periódico El Orbe, desaparecen millonarios fideicomisos de Sabines. La Voz del Sureste presenta el libro La biodiversidad en Chiapas, estudio de Estado. El periódico El 7, crean Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscan fortalecer la transparencia. Pues bueno, yo veo aquí en esta presentación que le hago de las notas principales, al revisar y repasar las portadas, veo el destacado de esta fotografía de Eduardo Ramírez Aguilar con Roberto Albores Gleason, el senador por el Partido Revolucionario Institucional, también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, que pues pareciera que es así como que darse las manos y hacer esta es una interpretación, tómelo usted con todas las reservas del caso, como que se toman de las manos para enfrentar lo que pues es la nueva llegada del villano favorito. Sí, recuerda usted que más o menos, ¿recuerda el productor la fecha en que se presentó la película El villano favorito? Pablo Salazar estuvo pues buscándole ruido a la administración anterior y hacía visitas frecuentes a Chiapas cuando pues hay un código no escrito de que los exgobernadores deben de pasar a hacer piezas de colección, piezas ahí decorativas y no meterse en asuntos de la política en su momento, dejar que quien está al frente del gobierno pues lo pueda hacer a su manera, bien o mal, pero pues a su manera. Y bueno, más o menos en julio del 2010 tuve la oportunidad, desagradable claro, de toparme a este sujeto, este individuo, Pablo Salazar Mendiguchía, precisamente en la Plaza del Sol. Estaba haciendo cola él y su familia para entrar a ver Mi villano favorito, no recuerdo bien todo el hecho, y a distancia me detuve y lo estuve observando, y cobarde como es, inmediatamente solicitó por teléfono celular que se apareciera su guardia, del orden de 8 pues de estos llamados guarudas, se aparecieron inmediatamente. Él temblaba y su esposa, su actual esposa, la señora Patricia Flores, cargó a las bebés, muy pequeñas ellas, temiendo una acometida, un arrebato por parte nuestra a este sujeto o su familia. No era para tanto. La verdad, las corvas le temblaban y bastó darnos gusto el ver a este individuo temeroso, don nadie, ya convertido en exgobernador y pues ya sin el poder, pero eso sí, rodeado de guardaespaldas, para que no nos acercáramos, pero nos bastó nada más verle la cara de miedo y reconocer y saber, validar que es un cobarde a todas luces. Este tipo que cuando estuvo al frente del gobierno del estado avasalló las instituciones, fue el que generó un asalto a el tribunal, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
que creó condiciones para imponer a un presidente del tribunal, violando todos los preceptos constitucionales para tener un instrumento a modo en el poder judicial, un tipo que avasalló al Congreso del Estado, un tipo que aplastó a las instituciones, que desapareció la Comisión de los Derechos Humanos porque Pedro Raúl López Hernández le resultaba incómodo, a un tipo que no le bastó en diferentes ocasiones atacar a los medios de comunicación, un tipo que encarceló a prácticamente todo el gabinete de Roberto Albores Guillén. Ahí le van algunos nombres, quizás usted lo recuerde: Abelardo de la Torre, Humberto Córdoba Cordero, Arturo López, Florencio Madariaga, Javier Bautista Brindis. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir de otros que fueron perseguidos con furia y rabia, como fueron Alfonso Utrilla Gómez, Pedro Raúl López Hernández, toda la empresa Cuarto Poder? Recuerde usted que los periodistas no nos vimos fuera de esa cacería estúpida que emprendió este sujeto de nombre Pablo Salazar Mendiguchía, tipo que es un falsificador de documentos. Recuerde usted que mi compañero y amigo Ángel Mario Cerato Flores estuvo 3 veces en prisión por culpa de este individuo, por culpa de sus fobias, por culpa de su mente enferma, que en un acto de sinrazón, un acto totalmente deleznable, un acto propio de malnacidos, encarceló en una especie de venganza en contra del periódico Cuarto Poder a Conrado de la Cruz Morales, el hijo del director, en paz descanse, Conrado de la Cruz Jiménez, el director del periódico Cuarto Poder, que persiguió a la familia de la Cruz Morales, que persiguió a todos quienes trabajábamos en ese periódico, en el Cuarto Poder, que fuimos la trinchera de resistencia, con la única que no pudo, con la única que se tuvo que topar, y que hoy todavía pues encuentra un Cuarto Poder vigoroso, quiera sea o no, un periódico que quiso desaparecer con toda su furia, con toda su fuerza, con todo su poder, pero simple y sencillamente no pudo, porque tuvo que enfrentar a gladiadores que sin más armas que la razón y la voluntad lograron doblegar a ese gobierno. No pudo Pablo Salazar contra el periódico Cuarto Poder, así de sencillo, lo digo y lo recuerdo como si estuviera esto sucediendo en este momento. Pues este sujeto resulta que hoy quiere regresar a la política. Este pillo que estuvo tras las rejas, que fue perdonado, no entendemos cómo el señor Sabines pudo haber generado condiciones para perdonar a este individuo, que estuvo recluido en el penal de La Mate por todos los atropellos que cometió en contra de la sociedad. ¿Quién no recuerda el hurto de todos los recursos del huracán Stan que generó este pillo de Pablo Salazar Mendiguchía? Pues bueno, Pablo Salazar Mendiguchía regresa a las andadas, hoy anda buscando espacios políticos en el Partido de la Revolución Democrática. Mire usted, se llame como se llamen los partidos, sean las siglas cualesquiera usted, los colores que se le ocurran, simple y sencillamente es un hombre que desprestigia cualquier institución política, desprestigia todo lugar que este señor ocupe o pise. Y bueno, quiere regresar a la política para generar condiciones de turbiedad, y quiere regresar a la política para generar condiciones también que le permitan pues burlar algunas acciones que tiene pendientes con la justicia. Si bien es cierto, fue exonerado de muchos cargos que enfrentó del fuero común, pues parece que este señor, aparte de estúpido, no tiene memoria. Este señor Pablo Salazar Mendiguchía parece ser que no recuerda que cometió delitos inclusive de lesa humanidad, y algunos son perseguidos por la Procuraduría General de la República. Y aquí, desde este espacio, pues movemos y sacudimos los archivos de la Procuraduría General de la República a manera de que encuentren las órdenes de aprehensión y las averiguaciones previas que hay en contra de este sujeto, antes de que busque espacios en donde pueda alcanzar el fuero, que ya, aunque está desaparecido, no deja de ser algo que pues genera un halo de protección para aquellos que están todavía en la política. Pues esta es, grosso modo,
la idea de un individuo que, por ejemplo, se aventó la puntada del sábado anterior de ir al estadio Víctor Manuel Reina a ocupar un espacio en un palco en donde pues no pudo eludir ser increpado, porque hasta eso hay quienes todavía tenemos memoria, y un individuo se le acercó para decirle, ¿sabe usted? Hasta prácticamente de lo que va a morir este individuo. Y él primero quiso hacerse del gracioso, del que no oía nada, del autista, y acabó diciendo, pues bueno, yo no me robé lo que se robó Sabines, fíjese usted, o sea, mal de muchos, consuelo de lo que usted se está imaginando. Pablo Salazar Mendiguchía está generando condiciones de provocación, lo está haciendo, está irritando a los medios de comunicación. Hoy hay reacciones muy claras, las está usted viendo en la columna de Víctor Carrillo Caloca, en la columna de mi compañero y muy amigo el señor Amensa Mayoa Arce, que escribe para el periódico El Diario de Chiapas, y en fin, pues hay ya diferentes espacios de comunicación que están recordando las arremetidas, los embates que tuvo contra la libertad de expresión este señor, que se le ocurrió pues generar una ley mordaza que pues gracias a una lucha social que dimos unos cuantos y que hoy están beneficiados todos, pero así son las luchas sociales en muchas ocasiones, una lucha social limpia, transparente, en donde pues no se generó ninguna violencia, ninguna incomodidad para la sociedad, una lucha que fue ideológica, una lucha que fue tenaz, que fue persistente en diferentes foros nacionales e internacionales, en donde se denunciaron los oprobios, las leyes draconianas dictadas por Pablo Salazar Mendiguchía y que fueron aceptadas por un Congreso sumiso, un Congreso que no supo enfrentar al dictador, que no pudo, que se hizo cómplice, que le tuvo miedo, vaya usted a saber. Simple y sencillamente fue un Congreso cómodo con el que trabajó Pablo Salazar Mendiguchía, los dos que tuvo ahí a placer en las dos legislaturas que tuvo mangoneando este señor Pablo Salazar Mendiguchía desde el Palacio de Gobierno. Así es que bueno, esta es parte de la película. Yo creo que la producción me está pidiendo que vaya a corte, quiero pensar que es por razones de carta de tiempo y no por lo que estoy comentando de este señor, porque no acepto ni aceptaré nunca la censura en ningún espacio. Simple y sencillamente, cuando haya censura, le doy las gracias y me voy. Por el momento, ¿sabe qué? Nada más me retiro un corte. Me queda claro. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Piloto del 94.7? I love you, you are my angel. Que se ponga de locutor, pero como locutor es, la neta, sí. La voz. Yo lo puedo decir como fan, neta, sí marcaron una buena parte de mi vida. Te voy a amar, no me importa lo que diga la gente. Pero eso no les pregunté. Sale el escenario y todo. ¿Qué? Es algo que me ha dado mucha felicidad. Bueno, Piloto, todos los domingos de 7 a 9 de la noche, por el 94.7. Así como que se realizó nuestra vida, o sea, no hay más para nosotros ya. No, se acabó, sí, se acabó. Ser mujer y madre no es tarea fácil. Escucha a Lupita Vicente en Verdad de Mujer, un espacio para platicar nuestras experiencias y hacer más fácil la vida diaria. Tenemos una cita todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo.
Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012, México ya ocupaba el 4º lugar a nivel mundial en población en general con obesidad. En el mundo hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. La obesidad infantil es el resultado de una deficiente desnutrición. Por ello, debemos de considerarlo como un asunto de salud pública y un problema en el que todos estamos obligados a intervenir. En Chiapas, los niños y las niñas tienen derecho a una alimentación saludable que les permita un sano crecimiento y desarrollo. Por ello, el problema de la obesidad no es ajeno a nuestro estado. Es evidente que la obesidad infantil requiere de medidas preventivas que la controlen y por ello es necesaria la participación de todos los actores sociales. La responsabilidad es de todos, para que nuestros niños sean mejores, no solo en el aspecto educativo y social, sino también el de la salud. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Estamos al aire. Me queda claro. Bien, muchas gracias por continuar con Me Queda Claro. En la ausencia de mi compañero y amigo Alfonso Carbonell Chávez, quien pues bueno también domina este tema, fue alguien que recibió parte de los embates de cuando este individuo Ruin fue el gobernador del estado de Chiapas, alguien que en realidad nunca debió haber pues ocupado el espacio principal en el Palacio de Gobierno. Hizo un papel ruin y vergonzoso. Seguramente pues hoy habrá más reacciones al filo de las 4 de la tarde cuando este tema sea tocado en palabra libre allá en el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, y ojalá pues quienes están al frente de comunicación social no vayan a salir como antes, que resulta que el señor Salazar es intocable, porque pues entonces hoy también ahí le paramos. Le quiero decir que hay quienes hacen política y pues cada quien tiene su forma. La política es una ciencia imprecisa y totalmente pues inexacta. Por lo tanto, hay quienes cuando llegan al poder generan lo que le han dado por llamar el pan y el circo, que es algo de lo que gusta el pueblo. Esto es un término que se conoce desde la Revolución Francesa y que tenía que ver con que para mantener ocupada la sociedad había que darles pues algo de comida y había que darles algo de diversión. Parte de la diversión era como casi algo peor que el circo romano. Por ejemplo, la guillotina, inventada por el señor Guillotín, que acabó siendo presa de su propio invento más adelante. Y hay quienes han pasado por el Palacio de Gobierno de Chiapas. Quisiera hacer más o menos un recorrido y darle los perfiles de algunos gobernadores que en lugar de dedicarse al circo, de darle ese bocado que necesita la sociedad de acuerdo a este concepto remoto, me estoy refiriendo a los Luises, me estoy refiriendo a muchos años de historia, sobre todo ya en la Francia de la Revolución, que llegan al poder y se dedican a trabajar. Ahí va un caso, por ejemplo, y va el caso, por ejemplo, de un gobernador que ha tenido Chiapas de mucho nivel, de mucha altura. ¿Por qué de mucho nivel y mucha altura? Porque Jorge de la Vega Domínguez fue considerado inclusive también como un prospecto presidencial. Fue considerado uno de los amigos importantes del señor José López Portillo, quien gobernaba este país, que lo hizo secretario de Comercio. Y
Cuando salió del gobierno el doctor Manuel Velasco Suárez, no hubo persecución. Llegó Jorge de la Vega Domínguez y se dedicó a trabajar, a hacer hechuras políticas que lo llevaron a irse a la Secretaría de Comercio, y no le recuerdo a nadie que haya metido a la cárcel, que haya pertenecido a la administración del el científico Manuel Velasco Suárez. Después entró don Salomón González Blanco, un hombre de avanzada edad, quien tuvo muchas dificultades para el manejo de la administración pública. Le comenzaron a estallar algunos conflictos con transportistas, con universitarios, y a la postre pues dejó el poder. Después vino Juan Sabines Gutiérrez, quien tampoco se perdió el tiempo en encarcelar a algunos funcionarios de administraciones anteriores. Había tanto dinero en ese momento, era cuando estábamos en el boom petrolero, cuando no sabíamos cómo administrar la riqueza, y pues la gran propuesta fue tener un pueblo trabajando, un pueblo dedicado a estar construyendo. Recuerda usted el famoso convenio de confianza municipal y lo que tuvo que ver con el campo, el convenio agrario, de confianza agrario, el CODECOA, el convenio de confianza agrario, y no hubo tiempo para la persecución política, hubo tiempo para el trabajo, para la administración pública, y generalmente los gobernadores eso es lo que deben hacer, dedicarse a administrar, no dedicarse a perseguir. Cuando hay fallas graves y muy evidentes, pues lo que debe de hacer sí es utilizar, poner el ejemplo primero, haciendo un buen uso de los recursos públicos, y castigar a uno o dos o a los que hayan sido culpables, a manera de que esa práctica insana del hurto, del robo, del peculado, no regresen de nuevo a los espacios de poder. Después llegó el general Absalón Castellanos Domínguez al gobierno del estado, un hombre bien intencionado, con un perfil militar, con pocos recursos. Era ya el momento en que los militares estaban de salida de las gubernaturas. De hecho, es el último general que fue gobernador. Usted recordará, en ese entonces, pues todavía en Yucatán estaba Graciliano Alpuche Pinzón, y hubo un momento de la debacle de ese señor que tuvo muchos problemas para gobernar Yucatán, y esa corriente arrastró a una embestida fuerte en contra del general Castellanos, quien se hacía acompañar en la Secretaría de Gobierno de un personaje también de la política nacional muy importante, Javier Cuello Trejo, pero que tenía una mentalidad totalmente de policía. Y Javier Cuello Trejo, dicen que en un actuar solitario, yo no lo comparto, porque entonces ¿para qué había gobernador? Pues sí, se dedicó a perseguir a muchos colaboradores que habían servido para la administración del señor Juan Sabines Gutiérrez. Con esto le doy más o menos un perfil de cómo han actuado algunos gobernadores en la entidad. Después vino Patrocinio González Blanco Garrido, un hombre férreo, el hombre del imperio del poder, el imperio de la ley, y ejerció el poder a plenitud, pero lo hizo también con el látigo en la mano, y encarceló a varios que habían sido colaboradores cercanos del gobernador Castellanos Domínguez, y a otros no los encarceló, pero los tuvo mucho tiempo a raya, los tuvo mucho tiempo con un marcaje personal, algunos los hizo asesores, pero con la intención de que no se fueran del Estado y poder seguir presionándolos de alguna manera, y los tuvo, dijéramos, bajo sospecha. Y así han venido otros gobernadores, alguien que, por ejemplo, llegó a la política estatal y tampoco se detuvo a hurgar en los pasados políticos, sino que se puso a trabajar, y con él de alguna forma tuve oportunidad de platicar en su momento. Me refiero a Roberto Albores Guillén, que decía que Chiapas no tiene tiempo para el desgaste político, no tiene tiempo para ponerse a contar las canicas del pasado, sino se tiene que dedicar a juntar las piedras para hacer los cimientos del futuro. Esa es una expresión de Roberto Albores Guillén,
quien me lo externó en el momento en que era gobernador y posteriormente en algunas pláticas que tuvimos más adelante cuando él era prácticamente un perseguido político de Pablo Salazar Mendiguchía, me lo hizo saber también, que para él era muy lamentable no solamente que prácticamente todo su gabinete estuviera en la cárcel, sino que esto estaba sirviendo de una especie de pantalla, de cortina de humo, le dan por llamar, para tapar las fechorías que el propio Pablo Salazar venía haciendo, y que desde esa cortina, castigando supuestamente a quienes habían cometido atrocidades y quienes tenían muchas propiedades que se iban a convertir en escuelas, no convirtió ninguna. Eso lo dijo cuando detuvo a Abelardo de la Torre, que en las propiedades de Abelardo de la Torre se iban a hacer escuelas, porque eran demasiadas las propiedades que tenía este individuo, que había robado demasiado en el gobierno de el señor Roberto Álvarez Guillén. Le quiero decir que tanto Abelardo de la Torre como Florencio Madariaga, como Humberto Córdoba Cordero, que tuve oportunidad de saludar recientemente en un viaje que hice a Comitán, el señor Arturo López Martínez, quien era de la Comisión Estatal de Caminos, Javier Bautista Brindis, todos salieron exonerados de todos los cargos. A nadie le pudieron comprobar nada. Fue un desgaste absurdo, estúpido, imbécil. La verdad es que esa cacería, esa persecución fue rabiosa. Y pues aquí lo que se hace se paga. Esas crujías, esas celdas frías y en ocasiones pues calurosas, fueron parte del destino más adelante de quien ordenó que fueran encarcelados inocentes. Culpable o no, Pablo Salazar Mendiguchía entró también al amate. Eso generó, ¿sabe usted?, un ambiente de jolgorio, de mucha alegría. Cuando Juan Sabines Guerrero metió a la cárcel a Pablo Salazar Mendiguchía un 7 de junio, un buen número de periodistas nos encontrábamos en una comida, en un ágape de estos que suelen organizar algunos gobiernos para dizque festejar la libertad de expresión. Y algunos van porque pues es su oportunidad de decir las cosas. Quienes estamos acostumbrados a decir las cosas de frente todos los días, sin ningún temor y sin ningún tapujo, eso celebramos el Día de la Libertad de Expresión, los 365 días del año. Pero bueno, en esa ocasión, cuando se dio a conocer la noticia de que Pablo Salazar Mendiguchía había sido detenido casualmente, fíjese usted, en el emblemático aeropuerto de la ciudad de Cancún, de Benito Juárez, Cancún, ¿qué tal, bella? Pues ahí, en ese, habían detenido años antes a Conrado de la Cruz Morales, quien prácticamente salió de la cárcel nada más para morir, de tanto daño que se le hizo ahí en el interior. Y pues Pablo Salazar fue detenido y no vieron desfiles de carros alegóricos, ni la gente salió a la calle a aplaudir, pero la gente estaba de fiesta, estaba feliz que habían detenido a Pablo Salazar Mendiguchía. No hubo una sola voz en ese momento que saliera o que alguien se pusiera en huelga de hambre, alguien que protestara, alguien que demostrara su enojo, su malestar, porque todos sabíamos como sociedad que Pablo Salazar se había pasado de canalla y de pillo. Aquel autor del famoso texto En tiempo de canallas se había visto pequeño en lo que había acusado por las atrocidades que hizo cuando estuvo al mando de este estado, cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo. Y así, pues Pablo Salazar ingresaba a la cárcel, y ahora me pregunto de qué le sirvió a Juan Sabines Guerrero haberlo tenido en prisión. ¿De qué sirvió? ¿Como parte del circo romano? Lo único que entiendo, pasado el tiempo y reposado el análisis, es que sirvió como un escarmiento para que entendiera que cuando alguien es exgobernador, lo que debe de ser es mantenerse con la boca callada, mantenerse en su casa y hablar cuando así se le sugiera o se le pida. Son reglas no escritas, y esto no tiene que ver con libertad de expresión, esto tiene que ver con un código de lealtad a las instituciones, y quien fue gobernador eso debe de hacer, mantenerse al margen y permitir todo el espacio para quien gobierna el Estado. Eso es lo que debe de hacer un gobernador inteligente, un gobernador que quiere
realmente el beneficio de su estado. Pero bueno, hay exgobernadores que no entienden la lección. Parece ser que estar en la prisión de la Mate se le hizo algo cómodo, porque pues yo creo que vivió mejor que cuando era niño Pablo Salazar. Hay que reconocer y recordar la forma en que creció este joven originario de Soyaló, con todas las carencias del mundo, quien se dedicaba a jugar basquetbol y quien ya venía tramposo desde niño y que inventó el tema de los cachirules. Ya se olvidaron todos. Ese es un tema que ya se olvidó, el tema de los cachirules, de este falsificador de documentos, entre ellos cédula profesional y título profesional. Ya olvidó la sociedad quién es Pablo Salazar Mendiguchía, porque si ya lo había hecho, pues qué bueno que viene este repaso, y el repaso de las 4 de la tarde. Si logra Pablo Salazar Mendiguchía espacios en política, pues allá aquel partido político que tenga bien acogerlo en sus filas, para el desprestigio total de los colores y los emblemas de cualquier partido político. Un tipo de esa calaña y de esa naturaleza, lo que mereciera estar es todavía en prisión. Pero aquí se cumple otra premisa que siempre he comentado: el que perdona pierde, y vaya error el de Sabines de haber perdonado. Ahí tiene ahora a este monstruo de nueva cuenta afuera, haciendo de las suyas, y si era culpable, pues debió estar pagándole a la sociedad la que hizo, y no siendo objeto de ningún regateo de cuestiones que tienen que ver con la justicia. Ojalá y la Procuraduría General de Justicia del Estado tenga todavía los documentos y los archivos intactos y no se haya desaparecido algún documento de los que se utilizaron para acusar, como toda la documentación que presentó el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, porque habemos todavía quienes tenemos memoria en este estado, y que eran delitos graves cometidos por este individuo. Ojalá la Procuraduría General de la República hurgue en sus archivos y se dé cuenta hoy que el tema está plasmado en tantos medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, esta repulsa en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, y además que vaya aquí, claro, fuerte y directo, pues una exigencia a la Procuraduría General de la República para que si hay averiguaciones previas, las implemente como deben de ser, y si hay órdenes de aprehensión, las ejecute como debe de ser, para que sujetos enfermos de poder, como lo es Pablo Salazar Mendiguchía, sea reinserto, sea reingresado a un penal para que pague todas las cuentas que tiene pendientes luego del uso de recursos federales utilizados, aquellos que llegaron para cubrir las necesidades de quienes resultaron afectados por el huracán Stan. De otra forma, los capítulos no estarán completos y los círculos no estarán cerrados debidamente. Las cicatrices todavía de las fechorías cometidas por Pablo Salazar están abiertas, están sangrantes. No bastó el hecho de que ingresara a la cárcel y que luego se le diera la gracia y el favor de poder salir por la puerta grande. Algo sé, y sé de cierto, que él ofreció con la cabeza gacha que no iba a volver a incurrir en cuestiones de política. Es un hombre falso que no cumplió su palabra y que ahí lo tiene usted buscando nuevamente el poder, y lo busca para obtener impunidad porque sabe de cierto que la Procuraduría General de la República tiene averiguaciones previas que pudieran ser activadas en su contra. Así es que creo que luego de
prácticamente una hora de hablar de este sujeto y que pues estoy nada más agarrando el ritmo para lo que viene a las 4 de la tarde, donde espero contar con algunas personas que me permitan ser entrevistadas, entre ellos el periodista Ángel Mario Cerato. Ando buscando a Florencio Madariaga Granados, ando buscando a Pedro Raúl López Hernández, ando buscando a Belardo de la Torre, ando buscando a quienes fueron afectados, a manera de que le puedan decir a usted parte de sus experiencias, parte de la persecución que le comenten, y que le digan a usted si este pueblo debe tener o no memoria, y debe de permitir que un truán de la calaña y naturaleza ruin de Pablo Salazar Mendiguchía, y hoy perdón por abusar de los calificativos, pero merece más, me estoy viendo modesto en el uso de estos, ande suelto y ande buscando espacios en política. Voy a un breve corte, regreso. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de... Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la Nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. Adelante, Poppy C. ¿Cuál es la emergencia? ¿Estás bien? Hola, bandida. Necesito un favorcito, nena. Te escucho. Creo que atropellé el aburrimiento. Si quieres saber cómo termina esta historia, escucha X Somos Chavos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. Estamos al aire. Me queda claro. Bien, y ayer hubo una sesión del Congreso del Estado que arrojó pues datos interesantes. Es parte de lo que dicen hoy los periódicos. El pleno de la 65 legislatura aprobó la propuesta de iniciativa que turnó a esa soberanía popular el gobernador Manuel Velasco Cuello, con el que se reforma la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aras de fortalecer la promoción y defensa de las garantías individuales, en consonancia con organizaciones internacionales y en pleno apego a los objetivos del desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, con los cambios aprobados, la Comisión contará ahora con visitadurías especializadas en atención de asuntos de la mujer, asuntos indígenas y asuntos de migrantes. Asimismo tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros, los cuales para ocupar el cargo tendrán que obtener el voto de al menos 2/3 partes de los integrantes del Congreso del Estado. Pues esto ciudadaniza, esto vigoriza, esto es algo que democratiza la posibilidad de ser consejero de la Comisión Estatal, de la nueva figura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esperemos que no haya mucho padrinazgo para que pueda ser un organismo que verdaderamente pueda funcionar como el ombudsman, como el defensor de los derechos humanos de la sociedad, y no resulte que pues, todos son ahijados del gobernador o son ahijados de los presidentes de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, porque entonces de esta manera vamos a poner la tranquilidad de todos, como un día se puso la iglesia en manos de Lutero.
Entonces aquí se necesita que esto sea un proceso transparente para la salud de este organismo, que en lo que yo veo pierde piezas importantes que estaban insertas ahí, como es el mismo caso de Pedro Raúl López Hernández, un hombre que cuando estuvo al frente del organismo que fue creado para defender los derechos humanos, y que no le era cómodo al gobernador, pues entonces lo que hizo fue pues atacar primero a ver si doblegaba a Pedro Raúl, que fue objeto de una serie de atentados. Fue presionado de todas formas, fue limitado, asfixiado su presupuesto, fue linchado por los medios de comunicación que así se prestaron para ello. Recuerdo un trabajo muy puntual de Uber Ochoa, mi compañero y amigo aquí en la 94.7 como vocero, un trabajo pues titánico, teniendo que enfrentar al aparato de Estado, pero pues Uber Ochoa tiene tablas para eso y más. Estuvo ahí como fiel escudero de Pedro Raúl López Hernández, y otros comunicadores. Estuvo también el señor Sergio Melgar, con la verdad un trabajo complicado que tuvieron que hacer ahí ante la embestida brutal de Pablo Salazar Mendiguchía, quien pues acabó por mejor desaparecer la comisión y hacer un consejo en donde pues bueno entró, ¿cómo se llama el jurisnanito? Juan Carlos Moreno Guillén, que era un títere del gobernador, y pues bueno, fue una comisión que no sirvió absolutamente para nada, más que para proteger al gobierno y dejar en total vulnerabilidad a la sociedad. Por ello fue que creció también la Comisión Fray Bartolomé de las Casas, pues, ante la ausencia de un organismo gubernamental que protegía los derechos fundamentales, pues bueno, un organismo no gubernamental creado ahí bajo la tutela de Samuel Ruiz tuvo un acierto y un trabajo creciente que pues sigue conservando, además con mucho prestigio. Bien, el tiempo se acabó, lo invito para que a las 4 de la tarde sintonice usted esta emisora, o si gusta usted, tiene una invitación en el 93.9, ahí estaremos hablando otro poquito, una hora nada más de Pablo Salazar. Por ahora es todo, le agradezco en todo lo que vale el favor de su generosa atención a nombre del productor de este programa, que hoy pues se dedicó a producir después de varios días de descanso también. Bueno, ayer estuviste, ¿verdad, productor?, echándole ganas aquí, y lo espero a las 4 de la tarde en el 93.9. Muchas gracias por su atención, buenas tardes. La Nueva FM 90.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me queda claro. Esta es una producción de Grupo